Pues vamos a orar. Señor Dios Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde por tus bendiciones, Señor, por tus cuidados, por todo cuanto tú nos das. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que nos acompañes, que seas con el mensaje que va a ser expuesto en esta hora, Señor. Sé tú quien hables a través de mí, para que mis hermanos puedan escuchar tu palabra, Señor, y puedan aplicarla. Señor, sé con las personas que posteriormente estarán viendo esta predicación, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues esta tarde vamos a platicar un poquito de un tema que dice ser cristiano, tradición o convicción. Es un tema que pues no podemos decir que está de moda, pero es algo que nos atañe realmente a todos. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de los cristianos de segunda, tercera generación, a quienes nos referimos con ellos. Normalmente los cristianos de segunda o tercera generación son aquellos hijos de padres que en algún momento de su vida se convirtieron y nacieron en un hogar cristiano. En mi caso particular, por ejemplo, yo sería prácticamente un cristiano de tercera generación, ya que fueron mis abuelos, tanto paternos como maternos, los que se convirtieron al Evangelio, luego mis padres y luego mis hermanos y yo. Hay algunas diferencias en función de los cristianos de primera generación y los cristianos de segunda, tercera y demás generación. Por lo general, cuando nosotros nacemos ya en un hogar cristiano, no heredamos la cristiandad, eso es un hecho. Pero a la hora de que la estamos viendo, y la estamos viendo en forma tan constante, empezamos a darla ya por hecho. Empezamos a darla por hecho y nos empezamos a olvidar un poquito de lo que hay detrás del mensaje del Evangelio. Es una situación que vemos constantemente y que también vemos que las personas de segunda generación muchas veces, o tercera o cuarta generación, muchas veces se empiezan a alejar del Evangelio. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar ya el cristianismo o el Evangelio como una tradición, no como una convicción. Yo tengo conocimiento de casos ya de cristianos, de que serían cristianos de cuarta generación, que se han vuelto al ateísmo, o inclusive están en ritos paganos, inclusive lejos de lo que viene a ser alguna denominación cristiana. Y eso es muy triste ver cómo empezamos nosotros, o las generaciones empiezan a olvidarse un poquito de Dios. Ahora vamos a ver unas definiciones muy básicas. ¿Qué es lo que es la tradición? Una tradición es una costumbre, composición literaria, doctrina, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Es decir, una generación lo empieza a transmitir a la que sigue y ahí lo vamos llevando. Por otro lado, la convicción es la creencia o un estándar de comportamiento que se mantendrá sin importar nada. Es decir, la convicción es algo que vamos a tener por nosotros mismos y vamos a mantener independientemente de lo que suceda. Una cosa importante es que las tradiciones pueden cambiar. Cuando nos basamos en una tradición, es posible que la cambiemos. Es posible que al no entenderla, al recibirla de alguien más y no estudiarla, no comprenderla, nos alejemos de esas enseñanzas que nos están dando. Por ahí hay una canción que hace muchos años pegó bastante, lo dejaría todo. Yo creo que las damas la conocen todavía un poquito mejor, Chayanne creo que es. Y uno de sus versos dice: lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Y eso es un hecho. Mucha gente cumple esto. ¿Por qué? Porque es una tradición lo que tiene. Ahora, la otra día hicimos una lectura bíblica que platica un caso y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sucedió ahí. Pero antes de esto vamos a hacer un pequeño contexto histórico de lo que sucedió en esta lectura que acabamos de hacer, para entender un poquito más y ver cómo la vamos a relacionar con este tema que nosotros estamos tocando ahorita. En 1 Samuel 4, en el capítulo en general, la Biblia nos enseña que
los israelitas son derrotados por los filisteos. Igual las citas, no se preocupen mucho, van a estar apareciendo aquí en la pantalla, pero por ejemplo en 1 Samuel 4, si vemos ese capítulo, los israelitas son derrotados por los filisteos. Es cuando mueren los sacerdotes Ofni y Finés, que inclusive en la escuela dominical platicamos un poquito ahorita de ese caso, que eran los hijos del sumo sacerdote Elí, y el arca del pacto es tomada por los filisteos, y eso lo vemos en este versículo, 1 Samuel 4, 10 y 11, que nos dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Pero aquí estamos viendo cómo nos dice la Biblia que el arca de Jehová había sido tomada. Posteriormente, en 1 Samuel 5 y 6, en los capítulos, que obviamente ya si después quieren verlos despacito, vemos que los filisteos empiezan a llevar el arca a sus tierras. Pero obviamente empiezan a tener problemas por esto, porque una de las primeras cosas que hacen, si leen ahí estos capítulos, van a ver que meten el arca dentro de un templo pagano, y donde está la estatua de Dagón, el dios que ellos adoraban, y por las noches lo que pasaba es que la estatua amanecía postrada en el piso. Y empiezan a mover el arca los filisteos de un lugar a otro porque empiezan a tener problemas y se dan cuenta de esto. A manera de ejemplo tenemos 1 Samuel 5, 6 y 7, que dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, que es una de las ciudades filisteas, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. En ese contexto, ya bajo ese contexto que estamos viendo que los filisteos eventualmente se llevan el arca, pero dicen: oye, pues esto nos está generando problemas, ¿qué hacemos? Y deciden regresarla. 1 Samuel 6:21 dice: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Aquí sí vemos lo que dice ya el capítulo como tal, el capítulo 6 de 1 Samuel. Vamos a ver que lo que hicieron fue lo pusieron arriba de un carro tirado por bueyes y se los llevó, y ya total la están recibiendo. Es decir, se están tratando de deshacer del arca los filisteos y se las regresan al pueblo israelita. 1 Samuel 7:1 nos dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Entonces ese es el pequeño contexto histórico para que sepamos más o menos qué es lo que está pasando. Aquí habíamos visto entonces de que el arca había sido tomada por los filisteos, se la llevan, los filisteos tienen problemas y de una u otra manera se la regresan a los israelitas. En el contexto histórico esto está sucediendo en la parte cuando Israel era gobernada por jueces. Es importante tener este dato. Justamente cuando Samuel era el juez en turno. Recordemos que Samuel era profeta, era sacerdote y era juez. Fue el último juez, de hecho, Samuel, y es en el momento en el que eso está sucediendo. Y es aquí donde ya entra el pasaje bíblico que leímos, lo vamos a volver a leer para que quede también registrado en la grabación. Dice lo siguiente, es 2 Samuel 6 del 1 al 11, voy a leerlo yo. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca.
Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Pues aquí ya estamos viendo lo que sucedió, que es lo que vamos a revisar ahorita un poquito. Vamos a platicar precisamente de lo que sucedió aquí. Y el primer punto que vamos a tocar es teniendo la presencia de Dios en casa. Como sabemos, el arca de Dios representaba la presencia de Dios precisamente. Y era importante, era un artículo importante en esos tiempos por lo que representaba. Entonces, imagínense ustedes tener el inmenso privilegio de tener el arca de Dios en su casa. Entonces vamos a ver lo que dice 1 Samuel 7:1. Nos dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Aquí tenemos que notar algo importante, y es esto, que el arca fue puesta en la casa de alguien que se llamaba Abinadab. Entonces, imagínense el privilegio de tener el arca en nuestra casa. Era algo pues bien recibido, era pues de orgullo. Me imagino yo que tenían orgullo de tener el arca ahí en su casa. Ahora vamos a la segunda de Samuel 6:2. Nos dice lo siguiente, dice: y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Aquí estamos viendo algo interesante. Habíamos dejado el arca en la época de los jueces, y ahorita ya estamos en la época donde Israel está gobernado por los reyes, es decir, estamos en una época diferente. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se recuperó el arca hasta este momento de aquí? Vamos a verlo. Tenemos estos dos pasajes, 1 Samuel 7:1, está el último juez de Israel, que es Samuel, y por otro lado tenemos 2 Samuel 6:2, es el reinado del rey David. El tiempo que pasó entre un evento y el otro, los eruditos lo consideran de 70 años. Aquí estamos hablando de que el arca de Jehová estuvo en la casa de Abinadab no 15 días, no estuvo un fin de semana, estuvo 70 años. ¿Cuántas generaciones hay dentro de 70 años? Hay bastantes generaciones, hay cuando menos 2 o 3 generaciones por ahí. Entonces ahí estamos viendo ya cómo se recibió el arca del pacto y la tuvieron durante 70 años. En el Inter, como ya comentamos, está en la parte de los reyes, aparece el rey Saúl. Para darnos una idea, ahorita nada más a manera de referencia, vamos a ver lo que nos dice Hechos 13:21. Dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Es decir, todo el reinado de Saúl, ahí lo estamos viendo también. Lo estamos viendo ya ahorita, que el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab durante 70 años. Ahora, esto debe ser un privilegio. Sin embargo, estamos viendo que después de todo esto que sucedió, que la recibieron y demás, hay un evento que podemos considerar trágico.
definitivamente se vio bendecida este hogar al tener el arca durante tanto tiempo. Ahora, aquí empezamos a ver lo que es la tradición. La tradición conlleva desconocimiento. Vamos a seguir la historia donde la habíamos dejado, 2 de Samuel 6:3. Nos dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora aquí nos dice muy claro la Biblia, pusieron el arca de Dios en un carro nuevo. Ha estado muy bien, muy agradable. Yo creo que se esperaron bastante en buscar un carro nuevo, han de haber buscado lo mejor de lo mejor para poner ahí el arca. Pero, ¿esto era lo correcto? Definitivamente no. Si nosotros nos vamos a la Escritura, Éxodo 25, del 12 al 15, se le está dando al pueblo israelita las indicaciones que van a ser para lo que es el arca del pacto. Y nos dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas que quedarán en los anillos del arca no se quitarán de ella. Si ponemos atención en el versículo 14, es muy claro, dice que el arca va a ser llevado a través de estas varas. No es como ellos querían hacerlo, no es como a ellos se les ocurriera. Había un lineamiento y el lineamiento estaba muy claro. El lineamiento lo había dado el Señor desde Éxodo y tenían que conocerlo. Esto, si ustedes revisan el Antiguo Testamento, por lo general van a encontrar muchas veces que dice, estas palabras las repetirás a tus hijos, estas palabras las pondrás en tus dinteles, esas palabras las estarás repitiendo constantemente. ¿Qué pasó aquí? Pues aquí estamos viendo que había un desconocimiento total de esto. Ahora, si vamos un poquito más adelante, Números 4:15, nos dice, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, estamos viendo que todo estaba ahí y tenían la obligación de estarlo transmitiendo de generación a generación. 70 años. Estamos de acuerdo que en 70 años se pueden pasar muchas cosas, pero aquí ya lo que estamos viendo es que en esos 70 años el hecho de tener el arca de Jehová se convirtió no en una convicción, ya era una tradición. Y no se estaba cumpliendo con la parte de enseñar a las generaciones que venían detrás lo que tenían que hacer. Entonces muchas generaciones empezaron o crecieron teniendo el arca de Dios ahí en la casa y la veían ya como algo normal, como cuando nosotros vamos de repente y vemos una silla, o sea, ya era tan normal que ya no le prestaban atención. Dejó de haber esa instrucción, no lo dice la Biblia, pero lo podemos nosotros asumir en el sentido de que desconocían cómo tenían que trasladar el arca. Era un desconocimiento total. Quisieron hacerlo a la manera del mundo, quisieron mover el arca como lo hubieran hecho otros. De hecho, si vemos los pasajes que veíamos del contexto histórico, en un carro tirado por bueyes fue como mandaron los filisteos el arca a los israelitas. Entonces están usando métodos del mundo por un desconocimiento total. Ahora bien, tercer punto, este desconocimiento puede llevar a la muerte. Y eso es lo que pasó ahí. Vamos a ver 2 de Samuel 6:3, siguiendo con el pasaje, nos dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Aquí lo importante notar es esto. ¿Quiénes estaban ahí? Usa y Ahío, que son hijos de Abinadab. Ahora, hay que considerar algo. Los eruditos también coinciden en decir
que cuando aquí se refiere a hijos no necesariamente eran sus hijos directos, simplemente se puede referir a su descendencia. Usa y Ahío eran descendientes directos de Abinadab, es decir, era parte de esas segundas o terceras o cuartas generaciones que habían recibido precisamente el encargo o lo que es el arca del pacto. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo estas segundas generaciones, estas terceras generaciones, son las que están pasando a través de esta situación. Luego vemos en el 2 de Samuel 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Porque diría, oye, pues te está haciendo un favor hasta eso, está haciendo algo bueno, sin embargo, Dios no lo ve así. 2 de Samuel 6:7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahorita vemos lo que es el desconocimiento. Platicábamos del pasaje de Números 4:15, y Números 4:15 es muy claro. Dice, no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Entonces las indicaciones las tenían, cómo debían de proceder era claro, qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer estaba muy claro. Sin embargo, no lo conocían, no conocían esto, era un desconocimiento. Y ese desconocimiento que por tradición muchas veces tenemos, o lamentablemente tenemos. Empezamos a ver la tradición, empezamos a verlo como algo cotidiano, y a final de cuentas es algo que nos va a afectar. El domingo pasado nuestro pastor hablaba un poquito sobre el temor y la reverencia. Estuvimos aquí, pudimos ver esa predicación, igual quienes no pueden verla en alguno de los canales de la iglesia, pero van a poder ver que se hablaba precisamente de este pasaje, Hebreos 12:28, que nos decía, así que recibiendo nosotros reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces el pastor hablaba mucho de esto, hablaba de la parte de la reverencia y daba esta definición: reconocer y saber quién es Dios, profundo amor y respeto delante de Dios. Entonces aquí nosotros vemos cómo la ira de Dios se enciende contra Usa, y dice que se encendió por aquella temeridad, es decir, hubo una falta al temor y a la reverencia de Dios que estaba estipulada en su palabra, que estaba estipulada en lo que se tenía que transmitir de una generación a la otra, y que por algún motivo no se hizo. Entonces aquí podemos ver cómo ese desconocimiento de la palabra puede llevar a consecuencias que no deseamos, puede llevar a la muerte. A final de cuentas no es lo que nosotros querramos, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el cristiano normalmente, el cristiano de primera generación por lo general, estudia la palabra, escudriña, investiga, se alimenta, pero eso deja de pasar eventualmente con las siguientes generaciones si no tenemos cuidado. Es algo que tenemos que cuidar de enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a esas segundas generaciones, a esas terceras generaciones, enseñarles precisamente sobre qué se basa lo que nosotros creemos, y dejar de lado o no permitir que esto sea una tradición, sino que sea por convicción. Conocimiento trae consigo bendición, es el cuarto y último punto que vamos a ver. Si seguimos viendo la historia, vemos cómo inclusive David de repente decide ya no mover el arca, porque dice, caray, aquí si la muevo algo va a pasar. Empieza a tener temor y dice, ¿sabes qué? Se la van a llevar a la casa de un amigo que se llama Obed-Edom. Estamos ya en 2 de Samuel 6:11. Y ahí estuvo el arca durante 3 meses.
Y nuevamente vemos cómo bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El problema no era el arca, el problema no era la presencia de Dios, el problema es el desconocimiento de la palabra de Dios. El problema es que dejamos a las generaciones muy sueltas, no les enseñamos, no les decimos por qué creen lo que creen o por qué creemos lo que creemos, sino de cierta manera tratamos de hacer que lo deduzcan, no lo sé. Como les comentaba yo ahorita, yo soy de tercera generación. Yo de cierta manera también me había afectado por esto, porque pues sí, yo nací en un lugar cristiano, pero lo veía todos los días y como que no entendía mucho las cosas hasta que eventualmente me tuve que meter yo a estudiar, a repasar, a ver lo que estaba pasando, pero tenemos que cuidar esa parte. Ahora, si nos vamos a Primera de Crónicas, ya después, de Primera de Crónicas 15, 1 al capítulo 16, 6, es un pasaje paralelo de esta historia, pero nos platica un poquito más. Nos platica lo que pasa después. Después de 3 meses que vemos aquí, que está en la casa de Obed-Edom, ya se vuelven a llevar el arca. Pero, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Crónicas 15, 2, David se da cuenta del error que se había cometido. Y dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Un poquito tarde, pero entendieron lo que estaba pasando, un poquito tarde, pero ya empezaron a meter ahí acción. Es un pensamiento que encontré por ahí cuando estaba haciendo este estudio y nos dice, una tradición encaminada por la palabra de Dios nos mantendrá en la verdad, pero si la tradición mezclada con la cultura, se mezcla con la cultura que nos rodea, moldea nuestro entendimiento de la palabra de Dios, entonces nos alejaremos de la verdad. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento? En este momento la invitación es empezar a escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que saber qué es lo que creemos. Tenemos que saber por qué lo creemos. No tomemos las cosas como una tradición y no esperemos mandar ese mensaje a las generaciones que vienen detrás. No esperemos que las próximas generaciones, la segunda y la tercera generación, los que vengan detrás, aprendan por otros, y tenemos que darnos el tiempo de sentarnos con ellos. Si bien es cierto que en la iglesia van a recibir alimento espiritual, también nosotros como familia nos debemos de preocupar por dar ese alimento espiritual a quienes vienen detrás de nosotros. Pero importante, tenemos que hacernos la pregunta, ¿nosotros sabemos por qué creemos lo que creemos? Yo creo que es a partir de ahí, o simplemente lo estamos haciendo por tradición. ¿Lo estamos haciendo por tradición o por convicción? ¿Nos alimentamos espiritualmente? Eso también es importante, tenemos que estarnos alimentando espiritualmente. Una manera de hacerlo es obviamente viniendo aquí a la iglesia, donde se da alimento espiritual. Ahorita hay muchos medios también que pueden servir de apoyo. Tenemos que tener cuidado nada más con los medios que estamos consultando, pero tenemos que buscar ese alimento espiritual también y saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Conocemos qué es lo que Dios quiere, o sea, realmente sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros, o estamos también en base a la tradición, en base a lo que hemos oído por ahí, en base a lo que nosotros nos imaginamos que debe de ser. Pues tenemos que apegarnos más a la palabra de Dios, y esa sería la invitación el día de hoy. Vamos a estudiar más nuestra palabra, vamos a seguir adelante, no continuando con la tradición, sino buscando estar aquí por convicción y seguir alimentándonos espiritualmente. Pues les agradezco mucho su atención. Esa sería la predicación del día de hoy. Gracias.